Hola y bienvenidos a este podcast número 4 sobre instalaciones fotovoltaicas. En este podcast hablaremos sobre los sistemas fotovoltaicos conectados a la red, haciendo una breve introducción y haciendo especial hincapié en el generador fotovoltaico y en el inversor. También estudiaremos los diferentes tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Un sistema fotovoltaico conectado a la red es aquel que dispone de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica, sin ningún paso intermedio y que normalmente trabaja en paralelo con la red de distribución de la compañía eléctrica. El generador fotovoltaico está formado por un conjunto de módulos fotovoltaicos interconectados para poder alcanzar unos valores de tensión, corriente y potencia adecuados. Además, dispone de elementos para conectar los módulos, de elementos de protección y de una estructura para el soporte de los módulos. Así, el generador está formado por módulos, estructura soporte, cableado de interconexión, elementos de protección, descargadores de tensión, diodos de bloqueo, interruptores magnetotérmicos fusibles y red de tierras. La mayoría de los generadores fotovoltaicos suelen estar compuestos por módulos de silicio monocristalino o multicristalino y en menor proporción se usan los de capa delgada. Las células de silicio monocristalino se obtienen cortando obleas de un solo cristal de silicio puro. Son las más eficientes con una eficiencia comprendida entre 13% y 17%. Las de silicio policristalino se elaboran a partir de obleas formadas por muchos cristales de silicio. Son menos eficientes, entre un 11 y un 15%. Las células de capa fina o lámina delgada son más eficientes en la utilización de materia prima y energía durante su producción. Sin embargo, tienen la eficiencia más baja, entre un 7 y un 10%. Los tipos más habituales de módulos usados en los sistemas fotovoltaicos conectados a la red son los siguientes. Los módulos de vidrio Tetlar. Los de vidrio-vidrio. Y los de vidrio-vidrio sin marco. El comportamiento eléctrico de un generador fotovoltaico es similar al comportamiento individual de los módulos, aunque con diferentes valores. Así, al igual que en el módulo, los principales parámetros del generador son: corriente del circuito generador. Es la corriente que se obtiene al cortocircuitar los terminales del generador. El valor de la corriente del generador será proporcional al valor de la corriente de cortocircuito del módulo y al número de ramas de módulos conectadas en paralelo. Tensión de circuito abierto del generador. Es la tensión que se obtiene al dejar los terminales del generador en circuito abierto. El valor de la tensión del generador será proporcional al valor de la tensión de circuito abierto del módulo y al número de módulos conectados en serie. Potencia máxima, potencia pico del módulo. Es la potencia máxima que puede dar el generador para unas determinadas condiciones de radiación y temperatura. El valor de la potencia pico del generador será proporcional al valor de potencia de pico del módulo y al número de módulos que forman el generador. Corriente de máxima potencia del generador. Es la corriente a la que se obtiene la potencia máxima del generador. El valor de corriente del generador será proporcional al valor de la corriente de máxima potencia del módulo y al número de ramas de módulo conectadas en paralelo. Tensión de máxima potencia del generador. Es la tensión a la que se obtiene la potencia máxima del generador. El valor de la tensión del generador será proporcional al valor de la tensión de máxima potencia del módulo y al número de módulos conectados en serie. Así también se puede calcular la potencia máxima del generador, sabiendo que la potencia máxima del generador será igual a la intensidad máxima del módulo por la tensión máxima del módulo. Si los parámetros del generador se miden en las condiciones de esta tabla, se nombran como parámetros de condiciones estándar, también llamados STC. A continuación mostramos un ejemplo de generador fotovoltaico situado en la Universidad de Jaén y formado por 640 módulos conectados en 8 ramas de 80 módulos. Inversor fotovoltaico.
El inversor, para un sistema fotovoltaico conectado a la red, es el elemento utilizado para convertir la potencia continua disponible en el generador fotovoltaico en una señal alterna en condiciones de ser inyectada a la red. El inversor debe utilizar dos funciones principales. En primer lugar, lo que se denomina conmutación y en segundo lugar, lo que se denomina filtrado. Por medio de la conmutación se transforma la señal continua en una señal cuadrada. Para ello se utilizan circuitos de potencia construidos por dispositivos semiconductores que han de funcionar en dos únicos modos: corte y saturación. A estos circuitos también se les llama sintetizadores. El inversor, aparte de convertir energía continua en energía alterna con una alta eficiencia, realiza las siguientes funciones. Realiza el seguimiento del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico. También funciona como protección de la parte alterna, también llamada anti-slanding. También protege de la parte continua, con un controlador de aislamiento. Su última función es la de monitorización. Aquí podemos ver algunos ejemplos de la monitorización. Para un buen funcionamiento del inversor, este debe tener una serie de características de operación, las cuales son: baja distorsión armónica total, rendimiento elevado, bajo consumo, seguimiento del punto de máxima potencia, protección contra sobretensiones, aislamiento galvánico, no funcionamiento en isla y conexión y desconexión automática. Los inversores se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, como el número de inversores por generador, dependiendo del uso del transformador, según su tamaño, según el número de fases, etc. Una clasificación típica de los inversores, atendiendo el número de inversores por generador fotovoltaico y a la conexión de inversores al generador, los divide en inversores centrales, inversores orientados en rama, inversores orientados a módulo e inversores multi-string. Los inversores centrales son aquellos que conectan todo el generador fotovoltaico a un solo inversor. Los inversores orientados a rama son aquellos que conectan solo una rama del generador fotovoltaico. Así, cada generador dispondrá de varios inversores. Los inversores orientados a módulo consisten en la utilización de un inversor acoplado a cada módulo. En este tipo de módulos se simplifica la parte DC a costa de una parte AC más compleja. Los inversores multi-string son aquellos que disponen de varios conversores DC-DC independientes, y todos ellos conectados a un inversor común. Además, cada conversor DC-DC lleva asociado un módulo MPPT Tracking con el objetivo de optimizar individualmente el rendimiento de cada uno de los conversores. Los inversores de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red no tienen una eficiencia constante e independiente de las condiciones de operación. La eficiencia de los inversores será función principalmente de la potencia a la que están trabajando, aunque también dependerá del valor de la tensión de entrada y de la temperatura de trabajo. El comportamiento del inversor se puede describir por el modelo propuesto por Schmidt, según el cual la eficiencia instantánea de conversión viene dada por la siguiente ecuación. En la siguiente figura se muestra la curva de eficiencia correspondientes a un inversor de alta eficiencia, a un inversor de baja eficiencia y a un inversor normal. La eficiencia de los inversores, además de ser función de la potencia a la que se está trabajando, también es función del valor de la tensión de entrada y de la temperatura de trabajo. Normalmente, la eficiencia del inversor baja al aumentar la temperatura de trabajo. Sin embargo, la dependencia de la eficiencia con la tensión es función del diseño realizado para ese inversor en particular. En la siguiente figura se muestra la eficiencia de un inversor comercial para diferentes temperaturas. La
eficiencia media de un inversor se puede definir con la relación entre la energía durante un periodo determinado y la energía a la salida del inversor durante ese periodo. Para obtener una eficiencia normalizada y que sea representativa del funcionamiento del inversor en una determinada situaciones reales de operación, se ha definido una eficiencia europea. Para el cálculo de esta eficiencia se supone que un sistema fotovoltaico conectado a la red situado en Europa, durante el 3% de tiempo, el inversor funciona al 5% de su potencia, que al 6% de tiempo funciona al 10% de su potencia, el 13% de tiempo funciona al 20% de su potencia, el 10% de tiempo funciona al 30% de su potencia, el 48% de tiempo funciona al 50% de su potencia y el 20% de tiempo funciona al 100% de su potencia. Por lo tanto, la eficiencia europea del inversor suele considerarse como una medida de calidad de los inversores. Tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red. Los tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red son sistemas situados en suelo, sistemas integrados en edificio, sistemas fijos y sistemas con seguimiento, sistemas con concentración, sistemas sin autoconsumo y sistemas productores, sistemas situados en suelo y sistemas integrados en edificio. Dependiendo del lugar donde se sitúen, los sistemas fotovoltaicos conectados a la red se pueden dividir en dos tipos. Sistema fotovoltaico conectado a la red en suelo. La forma más sencilla de instalar el sistema fotovoltaico es sobre el suelo. Las plantas fotovoltaicas sobre suelo utilizan mayoritariamente tierras de poco valor, que no pueden ser utilizadas para otros usos. Sobre un terreno, las instalaciones fotovoltaicas pueden adquirir cualquier tamaño debido a la modularidad de la tecnología. Sistemas fotovoltaicos conectados en edificios. A menudo, los sistemas se instalan en edificios, en cuyo caso se denominan edificios fotovoltaicos conectados a la red. La mayoría de los sistemas fotovoltaicos en edificios se montan sobre tejado y cubierta, pero también se pueden integrar directamente en el cerramiento de los inmuebles, incorporándose a tejas y otros materiales de construcción. Estos tipos de sistemas fotovoltaicos conectados a la red presentan una serie de ventajas. Ahorro de estructuras soporte suplantadas por los propios elementos estructurales del edificio. Aumento de la funcionalidad del revestimiento del edificio. Aislamiento térmico. Aportación de un diseño innovador, sostenible y ecológico. Se considera que existe integración arquitectónica cuando los módulos cumplen una doble función energética y arquitectónica y además sustituyen elementos constructivos convencionales o son elementos constituyentes de la composición arquitectónica. Existen múltiples posibilidades de integración, entre las cuales se pueden destacar tejados inclinados, cubiertas planas, fachadas y sistemas de sombreado. En todos los casos, hay que tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos. La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica de la edificación. El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación en módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en cuenta el área de apoyo y la posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por el fabricante, y los métodos homologados para el modelo de módulo. El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación especificado para el generador fotovoltaico, y teniendo en cuenta la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La instalación de un generador fotovoltaico sobre un tejado supone un peso adicional. Sistemas fijos y sistemas con seguimiento. Los sistemas fotovoltaicos también pueden clasificarse según el movimiento de la estructura que soporta los módulos. Así, existen sistemas con estructura soporte fija y sistemas con estructura soporte con algún tipo de movimiento para realizar seguimiento del sol. Los sistemas fijos son aquellos cuyo generador fotovoltaico no presenta movimiento. Normalmente, estos generadores se suelen orientar para obtener la máxima cantidad de energía. Se considerará como la orientación optimal sur y la inclinación optimal a la latitud del lugar menos 5 o 10 grados. Los sistemas con seguimiento son aquellos cuyo generador fotovoltaico se mueve con el objeto de aumentar las radiaciones recibidas en los módulos y por lo tanto aumentar la energía eléctrica generada. Hay tres tipos básicos de sistemas con seguimiento.
Seguidores de un solo eje, en los cuales normalmente el generador tiene una orientación fija al sur y el seguidor solamente varía la inclinación a lo largo de un año. Se llama seguimiento cenital. Seguidores de un solo eje, en los cuales normalmente el generador tiene una inclinación fija y el seguidor simplemente gira de este a oeste a lo largo de un día. Se le llama seguimiento azimutal. Seguidores de doble eje, los cuales realizan tanto el seguimiento azimutal como el cenital, de modo que siempre están apuntando perpendicularmente al Sol. Sistemas de concentración. Otra forma de clasificar los sistemas fotovoltaicos es según el uso o no de elementos concentradores. La concentración fotovoltaica se basa en el uso de dispositivos ópticos que aumentan la radiación solar en la superficie de células fotovoltaicas. Un sistema de concentración dispondrá de dos elementos específicos que suelen ser necesarios para su funcionamiento. Primero, un dispositivo óptico que concentra la luz solar sobre las células fotovoltaicas, de manera que la radiación solar incipiente se multiplica en una zona determinada. Segundo, un seguidor solar, especificado para concentración, que mantenga en todo momento la luz solar concentrada enfocada a las células fotovoltaicas. Sistemas en autoconsumo y sistemas productores. En un sistema fotovoltaico conectado a la red, si la energía que produce es mayor que la que consume, la diferencia entre ambas se inyecta a la red. En caso contrario, si el sistema produce menos de lo que se consume, la diferencia se toma de la red. Sin embargo, desde el punto de vista de la relación económica entre el propietario de un sistema fotovoltaico conectado a la red y la compañía eléctrica, se pueden dar dos situaciones que determinarán dos tipos de sistemas. Sistemas tipo autoconsumo. Son instalaciones donde se vende solo el exceso de producción que no es consumida por el usuario. En este tipo de instalaciones se suele poner el medidor de energía consumida de la red y el contador de energía inyectada a la red en el mismo punto. Sistemas tipo productores. Son instalaciones donde se vende toda la energía producida por el sistema fotovoltaico. En este tipo de instalaciones se suele poner el medidor de energía consumida de la red y el contador de energía inyectada a la red en distinto lugar. Uno medirá toda la energía consumida por el usuario y el otro la energía generada. En el siguiente esquema podemos ver un sistema tipo autoconsumo un poco más detalladamente. Y aquí podemos ver su aplicación en una casa real. Hasta aquí este podcast. Muchas gracias por vuestra atención.